¿Alguna vez se han parado a pensar en el poder que tienen nuestros campos? Atentos porque hacemos magia. Nos hemos desplegado por toda España y hemos visto cómo cultivan frutos tropicales en campos donde apenas hay agua. Todo esto que ven son aguacates. ¿Sabían que nuestro país se ha convertido en el mayor exportador de fruta tropical de toda Europa? ¿Dónde estáis exportando? Alemania, Bélgica, Holanda, Canadá. Aquí hay empresas que facturan más de 100 millones de euros. Hemos sido testigo de cómo estamos haciendo fortunas plantando a nivel del mar un alimento que de origen crece a 3.000 metros de altura. En este saco la preciada semilla, ¿la puedo ver? La quinoa nació a miles de kilómetros de España, en los Andes, donde supera temperaturas bajo cero. Vamos a presenciar la creación de nuevos alimentos en laboratorios. Anda, pues ¿todos mira, estos son aguacates? Sí, son como dátiles, pero en forma de aguacate. ¿Por qué hemos convertido nuestros campos en América Latina? El trigo lo tenemos paralizado en precio, es que casi no salen las cuentas. ¿Están siendo estos nuevos productos Made in Spain la salvación de nuestra economía? Teniendo en cuenta que el 90% de la población vive del aguacate. ¿90? Sí. Empresas que se dedican a la producción de geles, de otros subproductos del aguacate, guacamole, sopa, un boom de negocio. Yo soy psicólogo de formación. De la psicología al aguacate. ¿Tiene consecuencias producir algo de origen tan lejano en nuestras tierras? Está al borde del colapso la capital del aguacate en España. Usted dice, puede ser que estemos llegando a un colapso hídrico, lo llamaba así. Sí. ¿Sabían que España exporta al año casi 8 millones de euros en quinoa y se ha desatado un conflicto internacional con su país de origen? ¿Sienten amenazada su economía por esta producción que están iniciando otros países? Es una competencia muchas veces desleal. El nuevo Made in Spain. Con el avestruz había una ansia de hacerse casi millonario en 2 días. En el punto de mira. Pero ¿sabían que estamos cultivando una nueva semilla que está generando problemas diplomáticos con su país de origen? Pues atentos a la investigación que ha realizado mi compañera María Miñana. Les voy a contar una historia. Cuenta la leyenda del antiguo Perú que en época de hambruna un joven se acercó a un pueblo inca para robar patatas y al llegar vio como 3 hermosas mujeres se convirtieron en estrellas. Prendado de una de ellas, subió a la cumbre más alta de los Andes y se subió a un cóndor para reunirse con ellas. Se enamoraron, pero él necesitaba alimentarse para poder sobrevivir y ella lo alimentó de quinoa. Después, ese alimento él se lo llevó a su pueblo hambriento. Desde entonces, la quinoa es conocida como el alimento de las estrellas. Pues bien, por decirlo de alguna manera, España se ha aprovechado de esta leyenda, convirtiéndose en el principal productor de quinoa de Europa, y esto ha generado un conflicto entre países. Los productores peruanos se han puesto en pie de guerra contra nuestra quinoa. ¿Sienten amenazada su economía por esta producción que están iniciando otros países? Es una competencia muchas veces desleal. Es una semilla originaria del Perú que ahora produzcan en otros países donde no es su hábitat. Bueno, pues es preocupante también, ¿no? El cambio genético de las semillas. Enseguida escucharán por qué y cuáles son las consecuencias de este conflicto. Antes, ¿por qué nos ha dado a los españoles por producir quinoa? Porque está de moda. Es uno de los alimentos más fotografiado por los influencers. Se relaciona con comida sana y vida saludable. Esta minúscula semilla tiene proteínas, grasas, carbohidratos, hierro, calcio, fósforo, vitaminas. Está considerado un superalimento. Incluso la NASA lo considera el alimento perfecto para sus viajes espaciales. Y miren el precio. La tonelada se está pagando a 600 euros.
un 70% más que el trigo, que sí es un producto típico español. Pero miren, la quinoa en su país de origen se cultiva aquí, entre montañas, a más de 3.000 metros de altura. En España la estamos cultivando en el Valle del Guadalquivir. ¿Cómo hemos convertido nuestro campo en territorio inca? ¿Cómo hemos conseguido cultivar un alimento de origen montañoso prácticamente al nivel del mar? Solo en Andalucía hay casi 7.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la quinoa y desde el año pasado la producción ha aumentado en un 70%, que ha llevado a los agricultores andaluces a sumarse al boom de la quinoa. Usted es uno de los agricultores pioneros en España en el cultivo de la quinoa. A través de las imágenes del dron estamos viendo una gran cantidad de terreno en la que solamente ahora mismo hay quinoa. ¿Qué cultivaba antes? Cultivamos desde hace ya muchos años uno de los cultivos fundamentales, el algodón. También tenemos remolacha y otra serie de cultivos que vamos alternando. También hemos metido tomate de industria. Solo que hemos introducido el cultivo de la quinoa, que nos permite, dentro de la rotación, meter una hoja nueva que suple a otros cultivos que están perdiendo rentabilidad. Y el trigo lo tenemos paralizado en precio. Este año en campaña se vendía el trigo blando a 182 euros la tonelada. Es que casi no salen las cuentas. ¿Y en qué momento del cultivo estamos? Estamos ahora mismo en plena época de siembra, ya casi terminando las variedades de ciclos más largos y empezando con variedades de ciclos más cortos. Aquí estoy viendo una máquina, ¿esta es la máquina de la siembra? Sí. A ver, aquí tenemos la máquina de la siembra y en este saco la preciada semilla. ¿La puedo ver? Esto es lo que vamos a plantar, ¿verdad? La que se está sembrando, efectivamente. Normalmente la siembra se hace en las botas de siembra neumáticas. La semilla la cogen en un disco y cuando termina ese chorro de aire caen por gravedad. ¿Es un cultivo exigente, la quinoa, Juan José? No, es un cultivo muy rústico y aprovecha muy bien las aguas de invierno, las aguas de lluvia. Es uno de los cultivos que menos agua necesita. Pues vamos a ver esta siembra, Francisco, si te parece. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer esa semilla? Hay de ciclos largos, de más de 120 días a floración, otras de 100 días e incluso más cortas, dependiendo también del tipo de material genético que estemos poniendo. La quinoa o el grano de oro, como ya es conocida, se puede adaptar a cualquier clima y región. Además, necesita poca agua. Por eso y por su precio, hay una batalla en medio mundo por cultivarla y venderla. Los principales productores son Perú, Bolivia y Ecuador. Y nosotros en menos de 7 años nos hemos posicionado como los grandes productores europeos. ¿Cómo lo hemos conseguido? ¿A quién se le ocurrió traer la primera semilla a nuestro país? Les vamos a mostrar nuestra receta mágica. Vamos a conocer ahora a la persona que introdujo por primera vez el cultivo de la quinoa en España. La verdad es que me llama mucho la atención que a alguien de aquí se le ocurra traer una semilla que se cultiva a miles y miles de metros de altura en los Andes. Aquí están creando nuevas especies de quinoa. Serán 100% españolas y solo se producirán en nuestras tierras. Pues hemos quedado aquí con la investigadora. Esto parece que es un vivero, además muy grande. Tiene que estar por aquí Susana. Susana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, María? La directora de Investigación y Desarrollo. Tenía ganas de conocerte porque tengo entendido que tú fuiste la mujer que introdujo la quinoa en España. En estas escalas sí, a niveles más de producción sí. ¡Qué privilegio! Oye, ¿y cómo se te ocurrió investigar el cultivo de la quinoa en España? Habíamos hecho ya algunas cosas en Chile. Las condiciones en Chile son muy parecidas a las que hay aquí en Andalucía. Y cuando tú empiezas a investigar,
Susana, aquí en España ya se consumía la quinoa. España en aquel momento era los que menos consumían quinoa. Yo creo que se consumía un 4% menos del total que se importaba. ¿Todo esto que nos rodea es quinoa? Todo esto es quinoa. Cada hilera de estas son distintas variedades. Me llama la atención, Susana, porque yo vengo de un campo donde se cultiva quinoa y no hemos visto nada, porque están en el proceso de siembra. En cambio, aquí sí que estamos viendo las plantas con flor. ¿Cómo es posible? Son ensayos, entonces en vez de hacer la siembra convencional, hacemos la siembra convencional y hacemos otra generación más. ¿Ves? Aquí ya es probable que encontremos hasta alguna flor. Aquí ya se ven algunas, ¿ves? Si te acercas aquí, ya ves alguna florcilla. La quinoa se cosecha en planta de hoja verde que puede alcanzar hasta los 3 metros de altura. Primero florecen y después aparece el grano. La cosecha se hace cuando las hojas han caído y solo queda tallo y las cabezas de las semillas. Todo este proceso suele tardar unos 135 días. Se secan los granos y se obtiene el alimento. Existen hasta 70 variedades diferentes de quinoa. ¿Cuáles se podrían convertir en exclusivamente españolas? Vamos a ver algunas de las variedades con las que hemos trabajado. ¿Y todas las semillas con las que has experimentado te han funcionado? No. Estas, por ejemplo, intentamos trabajarla y la desechamos. No nos gustaba agronómicamente, no nos gustaba el color y esta, por ejemplo, la hemos dejado. Aquí en estos viveros y bajo tu investigación, ¿podemos decir que se ha creado la quinoa perfecta? La quinoa es perfecta en sí. Nosotros hemos creado la que nosotros queríamos, la que más necesitábamos. Muchas gracias. La invasión de esta semilla andina ya ocupa 6.638 hectáreas en nuestro país. Se concentran en Córdoba, Sevilla y Málaga. Solo el año pasado exportamos casi 8 millones de euros en quinoa. Pero, ¿quién controla este negocio? Ahora mismo, solo 2 empresas. Esta empresa hasta hace poco solo se dedicaba al cultivo del algodón. Fue la primera en apostar por la quinoa y ahora es la mayor productora de Europa. Hola. Hola, buenos días. Soy María. Hola, María, ¿qué tal? Mira. Soy Ausi, ¿qué tal? Ausi, la jefa de producción de Algosur, ¿verdad? Sí, así es. Os voy a dar estas batas para que os pongáis y vamos para allá. Vale. Venga, vámonos para la fábrica. ¿Cuántas toneladas de quinoa llegan aquí al mes? Serían unas 4.000 toneladas al año hemos hecho este 2020. ¿Aquí llega quinoa de otros países? No. Nosotros, nuestra quinoa es 100% española, del Valle del Guadalquivir. Ausi, la quinoa cuando llega a estas instalaciones, ¿qué es lo que pasa con ese cereal? Esto, como puedes ver, son máquinas que lo que hacen es limpiar mediante aire y mediante mecanismos de cribas. Nosotros agua no utilizamos. Esta empresa es de tradición algodonera, ¿verdad? Sí. Principalmente el dueño de la empresa se dedicaba al algodón, aunque poco a poco ha ido invirtiendo en otros sectores, entre ellos la quinoa. Mira, María, esta es la quinoa roja que tenemos ahora mismo. Si quieres tocarla, Rocío te deja los guantes. Es la primera vez en este reportaje que estamos viendo el grano de quinoa. Aquí vemos los sacos Ausi que salen con la etiqueta de Algosur, algodonero del sur, 100% quinoa, granos enteros, producidos en Andalucía, España. Puede que en unos años, en vez de por el aceite de oliva, se nos conozca más por la quinoa de Andalucía. ¿Quién sabe? Ojalá, ojalá. Más de la mitad de nuestra quinoa acaba en Estados Unidos, un 20% en Italia y un 5% en Portugal. Pero nuestro éxito internacional ha desatado un conflicto internacional con el país de origen de la quinoa. En 2019, el gobierno peruano dio luz verde a importar la nuestra.
y sus productores se pusieron en pie de guerra, incluso paralizando su entrada. ¿Podría nuestra quinoa estar poniendo en peligro la original? En Perú la mayoría se produce de forma artesanal por el pueblo indígena. Melania Canales, presidenta de la organización ONAMIAP. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que les ha llevado a rechazar de esta forma nuestra quinoa? Como podrán entender, Perú es uno de los productores de quinoa y es algo paradójico, ¿no?, que pueda importar quinoa. Porque, Melania, ¿qué supone la producción de quinoa para Perú? Es el sustento principal. La quinoa es el alimento principal desde nuestros ancestros. ¿Sienten amenazada su economía por esta producción que están iniciando otros países? Eso es una de las cosas que sí nos preocupa a nosotros, y la competencia que hay, que merma la economía de nuestros países, los países más pobres se puede decir. Es una competencia muchas veces desleal. ¿Por qué el gobierno peruano permite esta exportación, siendo ustedes el mayor productor de quinoa del mundo? Le dan prioridad a los empresarios, y es por eso que los gobiernos ni siquiera financian la agricultura familiar. La pequeña agricultura está totalmente olvidado. ¿Es mejor la quinoa peruana que la española? Para nosotros siempre ha sido mejor. Las cosas que son naturalmente producidas, sin químicos y producidas en su hábitat natural, es lo mejor que hay. No producidas de repente en laboratorios, no producidas de repente con cambios genéticos. Es una semilla originaria del Perú, que ahora produzcan en otros países donde no es su hábitat. Bueno, pues es preocupante también, ¿no?, el cambio genético de las semillas. La quinoa se producía en más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, en una zona fría. Y las tierras, no creo que tengan también la tierra los mismos componentes. Son muchos factores que tienen que ver para la buena producción, que tengan elementos, como dicen, nutritivos, ¿no? Entonces, si no es eso, o sea, quiere decir solamente es como para llenar la barriga, pero no para nutrirnos. Muchas gracias. Los productores de Perú aseguran que su quinoa es más nutritiva porque se produce a 3.500 metros de altura. En cambio, nosotros la cultivamos en la zona del Guadalquivir, prácticamente al nivel del mar. ¿Afecta esto a las propiedades del alimento? Vamos a comprobarlo. Hemos adquirido en el supermercado 2 tipos producidas en el país andino y 2 en nuestro país, y las hemos analizado en un laboratorio. Estos son los resultados. Vemos pocas diferencias en cuanto a proteínas, hidratos y grasas. Sin embargo, las quinoas españolas tienen más hierro, más fibra y son mucho más ricas en vitamina B9. La quinoa andina solo gana holgadamente en un valor: tiene más azúcar.